Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta tarde y agradecer su presencia, agradecerles que nos hayan también acompañado en las semanas anteriores. Y bueno, queremos iniciar este último día con este taller que es distinto a los que hemos tenido, ¿no es cierto? Hemos hablado nos han acercado a la Biblia, a los misterios, ¿no es cierto? A conocer su estructura, después pasamos por los salmos y hoy día queremos tener un ejercicio distinto, que es poder rezar con la palabra de Dios. Y para eso se nos va a dar una pequeña pauta, ahí a cargo del padre Osvaldo, que nos va a acompañar dando algunos puntos teóricos y también después, por eso elegimos esta plataforma, nos vamos a separar en grupos, ¿ya? Para tener una parte práctica en donde podamos desarrollar esta práctica de comenzar y de iniciarnos a rezar con la palabra de Dios. Les queremos agradecer nuevamente su presencia y queremos darle la palabra a la señora Marcela, la rectora de nuestra comunidad, para que nos dirija algunas palabras y nos salude. Muchas gracias, Pablo. Bueno, antes de comentarles algunas cosas, ¿cierto? Quisiera agradecerle en primera instancia al equipo de evangelización que ha preparado con tanto cariño estas 3 sesiones, ¿cierto? Del estudio de la Biblia. Ha sido un trabajo muy bonito que ellos han realizado y a pesar de la distancia nos ha permitido estar juntos y juntos en torno a la palabra de Dios. Y yo creo que eso siempre uno lo agradece porque te va entregando nuevos elementos también, va alimentando la propia fe y nos ayuda, tal como Pablo decía, a hacer oración, que hoy día es tan necesario también. Eso en primera instancia, les quiero agradecer a Pablo, a Mavi, a Peter, ¿cierto? Osvaldo, por preparar este momento y por llevar adelante esta instancia y este proyecto tan bonito que ojalá también se mantenga en nuestra comunidad. Ojalá podamos todos los años tener un momentito, ¿cierto? Un mes, unas cuantas sesiones para poder adentrarnos en la Biblia, poder leer juntos y sobre todo hacer oración. Y también agradecerle a todos ustedes. Yo creo que esto habla de una comunidad en la fe que tiene claramente, ¿cierto?, mucha esperanza frente a lo que estamos viviendo. Yo creo que sobre todo cuando vivimos situaciones complejas, nos acercamos mucho más a Dios y es una muy buena instancia poder hacerlo juntos, comunitariamente. Yo creo que eso nos va alimentando también y nos va ayudando a nosotros a sobrellevar también los tiempos de crisis. Creo que la palabra de Dios también es un excelente bálsamo que ayuda a suavizar estos momentos de dificultad. Y uno iba encontrando respuestas también. Como también quienes nos antecedieron en este camino de la fe fueron viviendo a lo mejor cosas que también hoy día a nosotros nos toca vivir. Y por último, yo pensaba que es muy alentador ir terminando este periodo, ¿cierto?, sobre el estudio de la Biblia, entrando ya en el mes de la familia, el mes de octubre. Yo creo que eso es fundamental y ha sido también, creo, muy alentador para cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes está en torno a la familia. Por ahí estarán los niños, estará, cierto, la pareja, estará la mamá, el papá de algunos de ustedes, los amigos, dando vuelta, y frente a ellos también está nuestra intención hoy día para ponerlos al centro y poder hacer oración por ellos. Yo creo que eso es muy bonito también, de empezar este mes de la familia poniendo al centro la palabra del Señor para que Él nos ilumine también y nos ayude a ser mejores familias. Ese es un gran desafío que cada uno de nosotros tenemos. Siempre recuerdo, al menos el día de mi matrimonio, ¿cierto? El padre insistió mucho en que en nuestra familia tenía que existir siempre una tercera persona. Y era Jesucristo, ¿cierto? Que estuviese ahí entre nosotros para alentarnos también en nuestra vida matrimonial y familiar y que en lo posible, ¿cierto?, pudiésemos orar para que nuestra familia permaneciera unida. Y al menos desde mi experiencia, eso ha sido un bonito encuentro y cada vez que también lo hacemos, nos terminamos muy vivificados como familia y creo que eso es lo importante hoy día. Aprovechar este espacio en donde tenemos que estar un poquito más encerrados para encontrarnos en familia, hacer oración juntos y encontrarnos con la palabra. Así es que los invito también yo en ese ejercicio de este mes de la familia a encontrarnos más, pero no encontrarnos solamente a comer algo rico, que también es importante, a conversar, ¿cierto? Sino que también a conversar un poco de cómo está nuestra vida, cómo está nuestra fe, cómo vamos caminando, cómo va haciéndose presente Cristo en medio de nuestra familia. Y eso creo que también nos va a ayudar a fortalecernos y a darnos esperanza en este tiempo de espera
que tiene que ser también alimentado con la palabra de Dios. Así es que muchas gracias a cada uno de ustedes, un abrazo cariñoso a sus hijos, a los nietos, ¿cierto? Porque también sé que aquí hay algunos que son abuelos, darles un abrazo a la distancia y también muchas gracias por acompañarnos en este espacio que el equipo de evangelización ha preparado. Esto nos ayuda mucho como comunidad, a nosotros nos vivifica, ¿no? Los educadores estamos también para ponernos al servicio de las familias. Así es que en esta instancia nos sentimos muy gozosos de compartir con ustedes a través de la lectura, la reflexión y el análisis de la Biblia que nos ha invitado a hacer el equipo de evangelización. Que tengamos una buena jornada, muchas gracias nuevamente, y bueno, estamos aquí para esperar con qué nos van a sorprender hoy día este equipo, así es que muchas gracias y muy buena tarde. Muchas gracias por sus palabras, señora Marcela, y bueno, sin más, le damos la palabra al padre Osvaldo que nos va a instruir en esta primera parte del taller. Muchas gracias. Bueno, me sumo también a los saludos y esperamos que en este último encuentro, en esta última patita de este ciclo de martes bíblicos que le hemos llamado, pueda ser también la coronación. Obviamente esto no es una profundización exhaustiva de la Biblia, pero sin embargo quiere ser, más que eso, quiere ser un estímulo para que cada uno de nosotros haga el ejercicio de acercarse a la palabra de Dios. Hoy día lo que vamos a compartir lo vamos a dividir en dos momentos. Primero yo voy a compartir algunos elementos quizás más teóricos respecto de la lección divina, que es un método de hacer oración a partir de la palabra de Dios, que parte del texto de la palabra de Dios y también nos confronta con él. Y después es en una primera parte, unos 20 minutitos, 20, 25 minutitos máximo, y después vamos a hacer un ejercicio de lección divina. Entonces vamos a tomar un texto, vamos a estrujarlo, vamos a decir quién nos dice, vamos a tratar de aplicar los pasos también, y ahí nos va a ayudar Mavi y Peter, ya en esta segunda parte del taller. Así que por eso también lo hicimos por esta plataforma. Así que y ahí justamente vamos a hacer también la oración, ya no la vamos a hacer ahora al iniciar, sino que vamos a ir, el ejercicio de la lección divina va a ser también nuestra oración. Pero antes de comenzar, ahí si alguno se atreve a compartir, habíamos dejado una pequeña tareita la semana pasada. ¿Se acuerdan que lo que hicimos la semana pasada fue meternos en qué eran los salmos, cómo se fueron recopilando, algunos tipos de características de salmos, de acuerdo, los podíamos agrupar, y que también nosotros podíamos hacer oración a partir de los salmos, de cómo el salmo también, me acuerdo, hablábamos de cómo el salmo respondía a lo que era la primera lectura en la liturgia, que era tratar de poner en palabras o en versos lo que nosotros vamos viviendo, o lo que se nos revela a partir de la palabra de Dios. Entonces, bueno, hicimos un ejercicio, ¿se acuerdan? Tomamos el Salmo 8, que decía, Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra, y a partir de eso, de la dignidad del hombre, del ser humano, partimos haciendo un ejercicio. Y la tarea que quedó, a ver si, no sé si alguien la pudo hacer, pero era meterse en un salmo, leer un salmo y tratar de aplicar el método, o hacer una experiencia de leer un salmo. Entonces, la invitación es que si una o dos personas quisieran ayudarnos a compartir brevemente de cómo fue esta experiencia de compartir el Salmo, lo puede hacer ahora. Así que activa su micrófono y nos compartimos cómo le fue. ¿Ya? Algo muy sencillo, muy, muy breve. Así que eso, si alguien se anima. Hola, buenas tardes. Natalie Sepúlveda por acá. Hola. Para mí todo esto es muy nuevo y yo escogí el Salmo de la Cizaña porque me siento en este momento, en estas circunstancias, muy similar a ello. Yo creo que soy el trigo verde porque me siento tal cual a lo que leí ahí, me identificó muchísimo. Y creo que en mi entorno, no quiero decir la sociedad, sino que mi entorno me hace sentir que son mucha cizaña que me rodea. Y me gustaría llegar a ser, uy, me emociono, me gustaría llegar a ser trigo, porque veo que cuesta mucho. Y fue muy bonito, fue en Mateo 13, Salmo 24. Eso. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Si alguien más? Ahora yo hice un pequeño salmo, como el salmo, el Señor es mi esperanza.
¿ya? Y pues el Señor es mi Padre, todo me lo da, guía mis pasos, mi trabajo, me da una familia y en momentos difíciles recurro a Él. Él me da la sabiduría para seguir. No importa la roca que obstruye mi caminar, Él me muestra caminos distintos que me llevan a Él. Él es bondadoso, siempre me anima, Él quiere que yo siga sus pasos, aunque a veces es difícil, pero siempre estaré cerca de Él. Más que nada es basándome en la confianza que de una u otra forma tengo en el Señor, aunque sea media débil a veces, pero ese es más o menos más bueno pasado en el Salmo 23. Ahí ese fue mi... Muchas gracias. Bueno, también esa para alguno que se atrevía así como lo hicieron ahora, de escribir el propio Salmo, ¿ya? Y un Salmo que reflejara un poco la vida. Ahí, Cucho, parece que también quería compartir. Sí, yo soy Cucho, cero tecnología, cero. Mi hija me trató de meter en esto, he venido a las 3 clases, bueno, la tercera, y yo el único salmo que me recuerdo que leí hace 20 años, que es el 23, que es el mismo que él ha individualizado, que el Señor es mi pastor. Y obviamente, por mi situación personal, es que obviamente no puedo contar todo, pero cuando él habla de uno va por valles de sombra, y si el Señor está con uno, nada le faltará. Eso no, nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, agradeciendo también la idea de este ciclo de formación o de talleres, es que cada uno haga el ejercicio de meterse a escudriñar la palabra de Dios, de perderle el miedo a abrirla, de encontrarse con la palabra de Dios, y la palabra de Dios, vamos a ver algunas características que tiene, revitaliza, nos cuestiona, nos va moviendo internamente, y eso es pues, la vitalidad, la fuerza de la palabra de Dios, por eso también toca nuestra fibra más personal, nos ayuda también a ir tomando decisiones. Entonces no es solamente un bonito libro que tiene bonitas enseñanzas, sino que también y sobre todo nos ayuda a encontrar criterios en ella para nuestra vida, y nos cuestionan, nos corrigen el camino, nos iluminan en los momentos de dificultad, etcétera. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a avanzar un poquitito. Vamos a tratar de meternos en esto de lo que es la lección divina, ¿ya? Probablemente ya hemos escuchado mucho, pero bueno, ¿qué significa? Entonces vamos a explicar, bueno, qué consiste la palabra, después ver cómo esto se fue desarrollando y ver los pasos más tradicionales y distintas formas de ver, pero vamos a enfocarnos en los más tradicionales. Primero, cuando nosotros hablamos de lección divina, una frase en latín, bueno, ¿a qué nos referimos? Bueno, esta expresión tiene dos partes: lectio, que significa lectura del latín, y divina es la misma traducción, viene de algo divino. Pero cuando nos referimos a lectio, a la lectura, el énfasis que está puesto aquí, que no es una lectura como por ejemplo una lectura que uno lee comprensivamente un texto narrativo, o los textos de lectura domiciliaria que leen los estudiantes, o no sé, o cuando uno lee el diario, sino que sobre todo la lección divina quiere ser una lectura sapiencial. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos que los salmos pertenecían al género literario sapiencial? Es decir, de la sapiencia de la vida, digamos, de la sabiduría. Entonces quiere ser una lectura existencial, ya no teórica meramente, sino que también una lectura existencial que tiene que ver con lo que vamos viendo nosotros. Y también es divina porque, bueno, es de Dios. Ya el texto que vamos a reflexionar, desde el cual vamos a hacer oración, es justamente la palabra de Dios. Es de Él y es para nosotros, ¿ya? Y al mismo tiempo genera una respuesta en nosotros, un para Dios, una respuesta a esa palabra. Entonces, bueno, quiere ser la lección divina en el fondo un método de oración que, aparte del texto de la palabra de Dios, donde Dios nos habla y tiene eco en nosotros, nosotros tratamos de responder a esa palabra de Dios. Ahora, por lo tanto, no es un método como para enseñar la Biblia. Hay distintos métodos, no sé, un método para, por ejemplo, interpretar, o para tratar de profundizar el texto en su forma literaria, de exégesis, no.
lo que es la lección divina quiere ser más que nada un método para familiarizarnos cariñosamente con la palabra de Dios, ¿ya? Que podamos dialogar con Él, que podamos hacer oración con Él, porque si esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo, como decíamos en el primer encuentro, es la palabra de Dios, y Dios está aquí mismo, presente. Por lo tanto, nosotros podemos entablar un diálogo con Él. Y en ese diálogo, que nosotros queremos enfatizar a través de este método, Él nos habla precedentemente. O sea, no es que con nosotros queramos como acercarnos a Dios a través de esta lectura, o de la lectura de la palabra de Dios, sino que Él ya nos adelantó, el Papa diría nos primerió, es decir, estuvo antes de nosotros, se nos adelantó iniciando este diálogo a través de la palabra de Dios. Él ya ha iniciado este diálogo. Y lo que nosotros hacemos es confrontar ese diálogo, escuchar la palabra cuando la leemos, y lo que hacemos es que esa palabra genere una respuesta en nosotros. Entonces, a pesar de que probablemente a lo mejor no tengamos, lo podamos hacer este ejercicio solo, lo que quiere ser la lección divina quiere ser lo que es justamente la oración, un diálogo profundo, entre donde Dios nos habla, donde encuentra respuesta, con nosotros y nosotros respondemos. Y nos vamos dialogando entre nosotros, entre Dios y cada uno de nuestra situación particular. Ahora, ¿qué no es? Por lo tanto, no es solamente una lectura espiritual como muchas veces uno encuentra de libros de espiritualidad, sino que lo que quiere hacer es quiere ser un método de oración, porque aquí lo importante no son tanto las ideas bonitas o las enseñanzas que se quieran encontrar en los textos, sino que quiere decir, bueno, ¿qué me interpela a mí en mi vida? ¿Qué me mueve? ¿Qué me inspira? ¿Qué es lo que yo tendría que cambiar en mi vida particular? Por lo tanto, tampoco solamente meternos, no es un método que nos quiere ayudar a buscar, a hacer ejercicios de introspección solamente, sino que lo que queremos hacer es generar un diálogo con Él, encontrar dónde Dios ha ido pasando por mi vida. Tampoco es una lectura intelectual, curiosa, sino que para hacer este método, lo que aquí tenemos que tener claro es que lo que queremos hacer es oración. Entonces, la misma lectura, cuando se proclama el texto, lo tengo que poner en una perspectiva de oración. Y por lo tanto tampoco quiere ser un método, hoy día existen muchos métodos no sé, de relajación, y todos muy buenos, pero no quiere ser un método desde esa perspectiva, sino que lo que queremos hacer es encontrarnos con alguien concreto, un Dios concreto y cercano, que nos habla en forma humana, con un lenguaje humano, nos habla con palabras como nosotros lo hacemos, y por lo tanto nosotros a esas palabras humana, esa palabra de Dios que se revela en los textos, nosotros queremos responderle. ¿Cuál es la certeza de la cual partimos a partir de la palabra de este método? Es que Dios nos habla. Y si nos habla, cuando uno habla generalmente quiere una respuesta. Entonces, bueno, esa respuesta la tenemos que hacer, la generamos nosotros, y por lo tanto Dios al mismo tiempo nos escucha. No es que esa respuesta que nosotros generamos no la escucha o pasa por así nomás, sin que nadie la oiga, sino que al contrario, Dios escucha esa respuesta que genera Él mismo en nosotros, porque Dios se interesa por nosotros, Él nos sale a buscar. Por lo tanto, Dios me habla a través de su palabra. Algunos textos como para motivar este ejercicio que vamos a hacer. Dice San Ambrosio, uno de los primeros padres de la iglesia, decía, ¿por qué no dedicar el tiempo libre a la lectura de las Escrituras? ¿Por qué no escucháis a Cristo, habláis con Él y le visitáis? Cuando leemos la Escritura, escuchamos a Cristo mismo. La Dei Verbum, uno de los documentos del Concilio Vaticano II de los años 60, dice que en los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. O sea, nosotros, en la palabra de Dios, no es una palabra solamente del pasado, sino que hoy día se actualiza cada vez que yo la leo y es la palabra que el Señor me quiere decir a mí. Y que por lo tanto Él sale al encuentro de mí y quiere entablar un diálogo personal. Un texto de Isaías dice, como descienden la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelven allá, sino que empapan la tierra y la hacen germinar para que dé simiente al sembrador y pan para comer, dice Yahvé en el Antiguo Testamento, así será mi palabra, la que sale de mi boca, que no tornará a mí de vacío, sin que haya realizado lo que me place y haya cumplido aquello a la que la envié. Es decir, la palabra de Dios no solamente vuelve estéril, sino que vuelve y tiene que producir frutos en nosotros, tiene que recorrer nuestro interior y provocar los efectos que está llamada a realizar. La palabra de Dios entonces nos ilumina nuestro accionar. Miren, en Marcos 2.14, fíjense que las palabras de Dios que se dijeron hace más de 2000 años atrás y que están contenidas en estos textos,
tienen un efecto que nosotros llamamos performativo, es decir, que cambian nuestra conducta, nos van modificando. Dice ahí en Marcos 2, al pasar, Jesús vio a Leví, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos y le dijo, sígueme. ¿Qué es lo que hizo Leví? Que en Mateo, él se levantó y le siguió. O sea, la palabra de Dios provocó un cambio en esa persona. Entonces la invitación es que nosotros cuando nos encontremos con Dios en su palabra, pueda hacer generar ese cambio dentro de nosotros. En la carta a los Hebreos, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de alguna de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. No hay para ella criatura invisible. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. O sea, por lo tanto, la palabra de Dios no es una palabra muerta, sino que es viva. Y por lo tanto, nos moviliza también a nosotros. Y trata de recorrer todo nosotros, todo lo que somos nosotros. Nos confronta en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Ante la palabra, ante Dios nos encontramos como desnudos, piruchitos, con nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Bueno, así se nos revela Dios. Y eso es el efecto que quiere generar en nosotros su palabra. Rápidamente paso en esto. Habíamos dicho en el primer encuentro que la palabra de Dios ha tenido distintos énfasis. Bueno, en la edad antigua, pensemos más o menos después de la muerte de Jesús, hasta más o menos el 400 después de Cristo, ¿qué es lo que pasó? Se empezó a sacar una persona que se llama Orígenes, que no fue santo porque ahí como por varias razones, pero bueno, en el fondo se empezó a hacer todo un movimiento, más o menos el año 300 después de Cristo, de tratar de encontrarse con la palabra de Dios. Porque ¿qué es lo que pasó? Cuando se establece el catolicismo como la religión oficial del imperio, bueno, orden de partido, todos tienen que ser cristianos. Seguir participar en esta religión en la cual un llamado Jesús la impulsó. Y ahí parten personas que se ingresan a la religión cristiana, personas que se creían en el cuento, que trataban, pero también el populacho. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que un grupo de personas dijeron, ¿sabes que esto no era, no estamos viviendo lo que Jesús nos inspiró con la radicalidad, con la fuerza de los primeros años? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se fueron al desierto, y ahí vemos que hay toda una corriente de los padres del desierto, y se van al desierto a orar, a encontrarse con Dios, lejos del ruido. La gente incluso de las ciudades iba y les consultaba a ellos para tomar decisiones en su vida, porque se convirtieron como en personas espirituales. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque la clave fundamental de ese estadía en el desierto era escrutar la palabra de Dios, encontrarse con ella. Los consejos que ellos daban a las personas que iban eran a partir de la palabra de Dios. No eran ideas que a ellos se les ocurrían, sino que tomando en consideración la palabra de Dios. Y de ahí nacen las primeras congregaciones, los primeros monjes, que se retiraban al desierto, entre esos San Benito, con de la orden de los benedictinos. ¿Qué es lo que pasó? Sabemos, cuando pasó el latín y se convirtió el latín en la regla oficial de la iglesia, y fue la única, bueno, los textos perdieron la fuerza, no por sí mismos, sino que como la gente no sabía latín en distintas partes del mundo, bueno, la Sagrada Escritura solamente quedó reservada como algunos pocos. ¿Qué es lo que pasa? Que llega nuestro amigo Martín Lutero y empieza todo un movimiento de más fuerza, un poquito más adelante, pero antes ya había en el año 1150 un proceso que se reducía solamente a los monasterios, a los monjes, de tratar de escrutar, de profundizar más en la palabra de Dios. Fueron también los primeros que empezaron a enseñar la palabra de Dios, porque fíjense que ahí en ese tiempo no había ni seminario, ni nada de eso, sino que cada uno la formación era como te criaste nomás, con lo que ibas encontrando. No había instancias formales de educación en la fe. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasó? Que ahí en el año 1150 se estableció un método, ¿ya? Que es el método que se llamó la escalera, con 4 pasos para acercarse a la palabra de Dios, y que es el que ha perdurado hasta el día de hoy, con algunas pequeñas modificaciones. Hubo órdenes mendicantes que hicieron de la palabra de Dios como el criterio de vida. Bueno, y fíjense que cuál fue el espíritu de este ejercicio de tratar de acercarse a la palabra de Dios, que poco a poco se empezó a atisbar. Que San Juan Crisóstomo ya lo decía en el siglo IV, pensando aquí en la gran mayoría de todos de los que estamos aquí, que son los laicos. Dice, algunos de ustedes, entre ustedes dicen, yo no soy monje, sino que tengo mujer e hijos, y he de cuidar de mi casa. No es asunto mío el conocer a fondo la Escritura,
sino de los que están separados del mundo y viven en las cumbres de los montes, los que iban al desierto. Justamente que lo ha echado a perder todo, que lo ha echado todo a perder, es quien piensa que la lectura de la Divina Escritura conviene solo a los monjes, cuando para ustedes es más necesario que a ellos, a los que están inmersos en medio del mundo, a los que día tras día reciben heridas. A esos, más que a nadie, son necesarias las medicinas. Por lo tanto, el escrutar y profundizar la palabra de Dios no solamente hoy día nosotros podríamos decir algo de cura, de monja, sino que también es algo fundamental para todo cristiano. Después, bueno, con la Reforma Protestante lo que hizo Martín Lutero fue tratar de llegar que la palabra de Dios llegara a todos. Y después de la Reforma Protestante, del 1500, 1400, más o menos en ese siglo, hubo hasta el siglo XX también un nuevo proceso donde la palabra de Dios no fue difundida, hasta que el Concilio Vaticano II en los años 60, a través del movimiento bíblico, se preocupa de la palabra de Dios. Y hace una constitución sobre esto, donde se recomienda con insistencia a todos los fieles leer la palabra de Dios, porque desconocer la Escritura es desconocer a Cristo mismo. Y hoy día también nos encontramos con un énfasis en la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que esta parte? Fíjense que en la historia de la palabra de Dios dentro de la humanidad o dentro de la misma iglesia ha pasado por alto y bajo. Hoy día estamos redescubriendo, estamos como volviendo a los primeros inicios, en la edad antigua, donde las personas querían encontrarse con Dios a través de su palabra, encontraban criterios. Hoy día nos estamos dando cuenta que lo que tenemos que hacer nosotros es no volver ni a las normas, ni a las cosas externas, sino que volvamos a los orígenes. Y los orígenes son la palabra de Dios, sus criterios, la forma de vivir, es la purificación que cada uno de los cristianos, que la iglesia, todos tenemos que vivir, volver a lo que Jesús quería. ¿Y qué es lo que Jesús quería? Lo podemos encontrar no en un libro que hablan de Dios, sino que es Dios mismo que nos habla, que es su palabra. Entonces, bueno, vamos a meternos ahora rápidamente en explicar este método que nosotros llamamos método de Lectio Divina, que contiene algunos pasos, y por eso se llama método de la escalera. Ya ustedes pueden ver una escalera. Ahí estamos nosotros, como esos niños, aprendiendo a gustar de la palabra de Dios, tomados de la mano de Jesús. Y contiene 4 grandes pasos. ¿Ya? El primero consiste en el de la lectura. Ya lo colocamos ahí también en latín para agrandarnos un poco, ¿ya? Pero de la lectura, leer el texto bíblico. Acercarnos, por lo que decimos en una primera lectura, así como de comprensión de lectura. Un segundo paso, que es la meditación de ese texto, donde ese texto no solamente yo entiendo lo que dice, sino que me interpela. Y digo, ¿qué me dice? No lo que dice, que es el primer paso, sino lo que a mí me dice. Y como Dios me habla, yo leo su palabra, esa palabra tiene eco en mí, yo respondo a esa palabra, que es el tercer paso. Yo digo, bueno, ¿qué es lo que provoca en mí esta palabra de Dios que he escuchado, que la he meditado? ¿Cuál es mi respuesta? Y ese es el tercer paso, que lo hacemos a través de la oración. Y el cuarto, y quizás siempre el más desconocido, el que menos lo hacemos, pero que esa palabra de Dios no termina ahí. Este diálogo se transforma a la vida, ¿ya? Y por lo tanto la palabra de Dios inspira nuestra vida, nuestras acciones. Algo nos cambia. Si estamos, por ejemplo, reflexionando un texto sobre la bondad, bueno, a lo mejor no solamente digo, oh, qué bonito, Dios, todo lo que me amas, que lo bondadoso eres conmigo, sino que a lo mejor también, bueno, a lo mejor yo también con alguien tengo que ser bondadoso. Y la palabra de Dios, para que tenga fruto verdadero, tendrá que llegar a implicar o llegar a tocar mis propias decisiones. A lo mejor tengo que perdonar a alguien, acercarme con alguien, etc. Vamos entonces, rapidito en esto. Entonces el primer paso, hay preguntas. Entonces la pregunta es, ¿qué dice el texto bíblico? Lo que queremos hacer entonces es como una comprensión de lectura, buscar los personajes, las personas que intervienen, etc. La segunda parte, el segundo paso de esta escalera, es meditar la palabra. ¿Qué me dice? ¿O qué nos dice si estamos haciéndolo en forma comunitaria ahora? Donde nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tratamos de actualizar la palabra. El tercer paso es, bueno, esa palabra que he escuchado, que he meditado, bueno, ¿qué yo le digo al Señor a través de su palabra? Y por lo tanto dialogo a partir de la palabra. Y el cuarto y último paso, como decíamos, es que, bueno, ¿qué conversión de la mente, del corazón y de la vida me pide el Señor para mi vida cotidiana? Por lo tanto, yo no solamente hablo la palabra, la escucho, sino que sobre todo la vivo. El primer paso, voy a meterme rapidito en esto, en cada uno de estos pasos. Lo que nosotros nos preguntamos, siempre hay una pregunta que en cada uno de estos pasos guía. La pregunta del primer paso, que es de la lectura, ¿qué dice el texto bíblico?
¿ya? Y lo que nosotros hacemos es leer, para poder responder esa pregunta, ¿qué dice el texto bíblico? Lo tenemos que hacer es leerla. Y tratar de encontrar ahí, por ejemplo, los personajes que actúan, los verbos que quizás están involucrados, las acciones, qué palabras, en qué contexto se dice, a quién dice las palabras Jesús, con quién dialoga. O sea, tratar de meterse en el texto, tratar de buscar todos los detalles, que a veces lo importante del Evangelio a veces son los detalles. Entonces, bueno, ¿qué es lo que dice el texto? Es decir que logremos comprender la palabra que hemos escuchado. Y para eso es importante entonces, ahí yo les marqué en rojo algunas ideas, leer y quizás releer el texto. A veces nos pasa que leemos el texto una vez y como que no entendemos mucho, y bueno, lo primero que tenemos que hacer es que volver a releerlo quizás, poniendo más atención, 2 o quizás 3 veces hasta que la palabra de Dios vaya penetrando en cada uno de nosotros. Es fijarse también en esa lectura, solamente, aquí no estamos interpretándola, diciendo, no, y solamente leyendo el texto, buscar el contexto, cuáles son los personajes que intervienen, el ambiente, los sentimientos, porque no es lo mismo que si estamos leyendo un texto que dice, Jesús se enojó con los fariseos, que estaban en el templo haciendo mercancía, y se enojó, y tiró las mesas, y les tiró las monedas. Es muy distinto ese sentimiento de Jesús al sentimiento, por ejemplo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y decía, Jesús sintió angustia. O el sentimiento cuando estaba la mamá, que se le había muerto el hijo, y Jesús dice que se estremeció por dentro. Y le dijo, no llore, y le resucitó a su hijo. Bueno, los sentimientos, los símbolos que aparecen, los verbos, bueno, el mensaje, o sea, tratar de escudriñar en lo que dice el texto. Entonces, ese es el objetivo de este primer paso, la lectura. La pregunta es, ¿qué dice el texto bíblico? ¿Ya? En sí mismo. El segundo paso es el de la meditación, donde nos preguntamos, bueno, ¿qué nos dice el Señor con su palabra? ¿O qué me dice el Señor con su palabra? Porque lo que queremos hacer es actualizar la palabra. Entonces, ¿a qué me interpela? ¿En qué detalle quizás yo quisiera poner atención de eso? ¿A qué me invita? ¿A qué me cuestiona? O sea, yo me apropio del texto en este segundo paso. Por lo tanto, aquí el objetivo central es ¿qué me dice a mí aquí, hoy, ahora, esta palabra del Señor? Porque probablemente, como la palabra de Dios es viva, es eficaz, como lo decíamos, lo que me dijo hace un año atrás va a ser distinto, porque yo soy distinto, porque han pasado cosas. Leer, por ejemplo, el texto del buen samaritano, hace 2 años atrás, no era lo mismo que rezarlo hoy día, donde vemos necesidad, o rezarlo en los años 80, o rezarlo, no sé, porque los contextos históricos son distintos. Entonces, por lo tanto, es decir, bueno, ¿qué me dice esta palabra a mí? No hay una vez, ya yo leo el texto, ya sé lo que dice, ya sé cómo hacer un discurso aprendido, lo que me invita, ¿no? Porque yo soy distinto, porque la palabra de Dios cada día va buscando nuevos horizontes en mí por los cuales llegar. Es rumiar la palabra, el rumiar viene de ahí como de las vacas cuando comen pasto, cuando hacen ese ejercicio de masticar, rumiar la palabra de Dios, tratando de que para gustar bien el sabor de la palabra de Dios. Bueno, yo esto lo sé bien, estos verbos gustativos. ¿Ya? También en este paso lo que podemos hacer es con qué personaje yo me identifico del texto que he leído, o cuáles actitudes de los personajes a mí me llaman la atención, o yo me siento identificado, o no me gustan, o me cuestionan, o me invitan a caminar en relación a ese paso. Entonces, ese segundo paso, ¿qué me dice a mí el texto bíblico? ¿A qué me toca? ¿A qué me llega? ¿Dónde me cuestiona? ¿Dónde me tira la oreja? El tercer paso es la oración. Entonces, el primer paso es la lectura, segundo paso es la meditación, donde digo, ¿qué me dice a mí? Y el tercer paso es ¿qué le digo yo al Señor? Después de haber escuchado su palabra, donde yo le respondo. Entonces, por ejemplo, le decía yo delante, si estoy leyendo un texto que me invita, donde dice perdonen hasta 70 veces 7, bueno, a lo mejor yo que puedo decir, sabes, Señor, me cuesta mucho perdonar, o con alguien estoy enojado cierto tiempo y eso me tiene amarrado, quizás sea el momento de perdonar, te pido que me des la fuerza porque me cuesta tanto, porque soy enojón, porque soy vengativo, porque, no sé, me gusta sacar las cosas en cara. Bueno, es lo que la palabra de Dios empieza a provocar en nosotros, donde yo le respondo al Señor. Yo dialogo con Él a través de su palabra. Entonces, en el fondo, la palabra de Dios se convierte en oración. Y ahí lo que puedo hacer yo a partir de la palabra es alabar al Señor, o quizás agradecerle, porque no sé, voy a dar un ejemplo, porque alguien me perdonó, porque viví la experiencia del perdón, o porque me he sentido perdonado por Él también, o pedirle algo,
o quizá algo de bendición, o de celebración, porque ha pasado algo bonito en mi familia, o de arrepentimiento. Entonces, en el fondo, bueno, es como yo le respondo al Señor a través de lo que Él me ha dicho en su palabra. Cuando uno conversa con alguien y hace una pregunta, bueno, lo que espera es la respuesta, y es lo que Dios también espera de nosotros con su palabra. Y el cuarto y último paso es el paso de la contemplación, donde nos preguntamos, bueno, ¿qué inspira en mi vida la palabra? ¿A qué me invita a cambiar? ¿A qué me motiva? Y eso, lo importante de este paso es que no termina, por así decirlo, en un ejercicio intelectual en el momento, sino que se proyecta a la vida. Pues si yo le pido al Señor, Señor, inspírame a ser más misericordioso, a lo mejor la lección divina no termina en el momento que yo realizo la oración, sino que termina cuando yo trato de ser misericordioso con alguien en concreto en mi vida cotidiana. Ahí, comillas, termina la lección divina, cuando yo logro vivir, porque en el fondo si no es una cosa bonita que uno escucha nomás, pero que no logra premiar mi vida, que no logra resignificarla, que no logra transformarla, porque es Dios mismo que quiere transformarla. Entonces ese es como el fruto de este paso. Es que en el fondo es donde nosotros nos queremos comprometer a la acción, donde queremos contemplar a Dios, incluso en los acontecimientos de la vida cotidiana. Si estamos hablando, por ejemplo, de la misericordia, bueno, cómo yo empiezo a mirar, por ejemplo, si he reflexionado de un texto de misericordia, y cómo yo empiezo a mirar la realidad con ojos quizás más misericordiosos. Por eso contemplar la realidad de una forma distinta, cómo yo empiezo a que mis actitudes sean distintas, sean más misericordiosas. Bueno, en el fondo, cómo yo lo logro vivir en mi vida cotidiana. Entonces, termino con esto, la síntesis de estos 4 grandes pasos. El primero es la lectura. Leer el texto a veces es importante leerlo 2 o 3 veces. A lo mejor es importante subrayar los verbos, los personajes que aparecen con otro color. Bueno, donde tratamos de comprender el texto, es como la comprensión de lectura. Ahí no decimos, no lo interpretamos, sino que solamente qué es lo que dice el texto bíblico en sí mismo. El segundo paso, ¿qué me dice el Señor con su palabra? O sea, aquí me invita a mí. El tercero es qué le digo yo al Señor a través de lo que Él movilizó primero por su palabra. Y le hago la respuesta a través de petición, de agradecimiento, de alabanza. Y el cuarto paso, bueno, aquí me invita a cambiar. Aquí me invita a vivir. ¿Con quién voy a tener que vivir esto que la palabra del Señor me ha cuestionado, me ha invitado en los pasos anteriores? Por lo tanto, si ustedes se fijan, es como una escalerita. Porque por eso le llaman así método de la escalera, porque leer es fácil, meditarlo también, ya un poquitito más difícil que la meditación. El que genera respuesta, orar, me compromete un poquitito más, y lo más complejo es que la palabra de Dios nos transforme, llegue a la vida, y por lo tanto, si uno va dando estos 4 pasos, en el fondo más fácilmente nos vamos encontrando con Dios, vamos haciendo ese camino de crecimiento en la fe. Por eso es una especie de escalera, que se llama el método de la escalera de encuentro con la palabra de Dios. Así que lo que vamos a hacer ahora, creo que se deja de compartir, sí. Lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a meter a hacer un ejercicio de lección divina. Entonces vamos a tomar un texto bíblico, que nos van a decir cuál, y vamos a tratar de explicar los 4 pasos. Una recomendación, no es parte, por así decirlo, de los 4 pasos, pero decíamos que siempre que nos acercamos a encontrarnos con la palabra de Dios, lo primero que tenemos que hacer es encomendarnos al Espíritu Santo. Pedir al Espíritu Santo que nos ayude a entenderlo. Fíjense, en la misa, siempre cuando leemos el Evangelio, hacemos 3 signos. Decimos Evangelio en nuestro signo de cruz, hacemos la señal de la cruz en la frente, en los labios y aquí en el pecho. Porque es lo que queremos justamente para nuestra vida a partir de la palabra de Dios. Queremos entender la palabra de Dios. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra inteligencia. Hacemos una señal de la cruz en el pecho porque queremos que la palabra de Dios también cambie nuestro corazón, cambie y modifique nuestra vida, y sobre todo también le hacemos los labios, porque eso no solamente queda como algo bonito para mí, sino que yo lo quiero comunicar a los demás, lo quiero anunciar esta buena noticia a las demás personas. Por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a iluminar nuestra inteligencia, a que eso lo podamos comunicar a los demás, y que eso también modifique nuestro corazón. Entonces, siempre que nos acerquemos a leer el texto bíblico o algo, bueno, pidámosle al Espíritu Santo antes que nos ayude a entender el texto, a vivirlo, a cambiar nuestro corazón. Me callo ahora y vamos a dejar a Mavi y a Peter que nos van a acompañar en este ejercicio práctico de ir viviendo este método de la oración aplicado a un texto bíblico en concreto. Bien, muchas gracias, Padre. Y ahora vamos a la segunda parte, practica la palabra. Y como todos sabemos que la palabra de Dios nos
solamente para escuchar, sino más importante es ponerla en práctica. Y por eso después de aprender la palabra de Dios, ahora vamos a ponerla en práctica a través de la oración Lección Divina. Pero antes de empezar a leer la palabra, tenemos que comenzar invocando el don del Espíritu Santo, porque solo con su ayuda se puede captar el sentido profundo de la Escritura. El Espíritu es el que ha inspirado las Escrituras, el que conoce a la vez las profundidades de Dios y de nuestro corazón. Solo con su ayuda podemos entrar en el corazón de Dios por medio de la lectura de su palabra. Solo con su intervención, la palabra de Dios penetra en lo más profundo de nuestra alma. Así que ahora invocamos la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu Santo está aquí entre medio de nosotros. No es algo que está lejano, no es algo que tenemos que ver como en lo alto, inalcanzable, sino que está aquí en medio de nosotros acompañándonos. Y justamente para partir el día de hoy, para partir este ejercicio práctico de orar con la palabra, no podíamos no invocarlo a Él, porque es Él el que tiene que abrir nuestro corazón, abrir nuestros oídos para poder escuchar lo que Él nos quiere decir y no lo que nosotros queramos entender. Así que partimos el día de hoy entonces con el Espíritu Santo ya entre nosotros y vamos a comenzar con nuestro primer paso de esta lección divina, que es el leer, la lectura del día de hoy. Así que los invito a estar atentos, si alguno quiere tomar nota en algún cuadernito o algo, para que después podamos trabajar juntos. Bueno, esta es la lectura entonces como aparece ahí de Lucas 15, del 11 al 32. Yo sé que quizás esta lectura para muchos, para la gran mayoría, debe ser muy conocida, pero los invito a ponerle atención y a escucharla como que fuera la primera vez. De repente nos pasa que nosotros decimos, pero si esa lectura ya la conozco, ya sé lo que dice, pero hoy esta lectura nos quiere decir quizás algo diferente, algo que nunca habíamos logrado percibir. Así que los invito a abrir el corazón y, como les decía recién, a escucharla como que fuera la primera vez y también dejarnos sorprender por el Señor. Añadió, un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre, «Padre, dame la parte de la fortuna que me corresponde». Él les repartió los bienes. A los pocos días, el hijo menor reunió todo y emigró a un país lejano, donde derrochó su fortuna viviendo una vida desordenada. Cuando gastó todo, sobrevino una carestía grave en aquel país y empezó a pasar necesidad. Fue
y se puso al servicio de un hacendado del país, el cual lo envió a sus campos a cuidar cerdos. Deseaba llenarse el estómago de las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, recapacitando, pensó: ¿a cuántos jornaleros de mi padre les sobra el pan mientras yo me muero de hambre? Me pondré en camino a casa de mi padre y le diré: he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Y se puso en camino a casa de su padre. Estaba aún distante cuando su padre lo divisó y se enterneció. Corriendo, se le echó al cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra Dios y te he ofendido. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando se acercaba a casa, oyó música y danzas, y llamó a uno de los sirvientes para informarse de lo que pasaba. Le contestó: es que ha regresado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Irritado, se negaba a entrar. Su padre salió a rogarle que entrara. Pero él le respondió: mira, tantos años llevo sirviéndote, sin desobedecer una orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero cuando ha llegado ese hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna con prostitutas, has matado para él el ternero engordado. Le contestó: hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Había que hacer fiesta, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido encontrado. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ahora, como decía el Padre Osvaldo, muchas veces es necesario releer el texto para volver a releer, pero en este caso escuchar esta lectura y así también tener súper claro lo que el Señor nos quiere decir hoy. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de esa tierra, que le envió a su hacienda a apacentar cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo: los jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan. Iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad la mejor ropa y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y matad el becerro gordo y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y preguntó a uno de los criados qué era aquello. Y él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido sano y salvo. Entonces el hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él, respondiendo a su padre, dijo: He aquí tantos años hace que te sirvo. No he desobedecido jamás tu mandamiento, y nunca me has dado ni un cabrito para alegrarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo, volvió, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El padre entonces respondió: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Pero era menester hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, muerto era y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Bueno, después de haber leído y releído, por decirlo así, o haber escuchado esta lectura, espero que queden ahí varias palabras a lo mejor resonando, frases haciendo ruido. Nos vamos a ir entonces a este segundo paso, que es en trabajo en grupo, ¿ya? Nos vamos entonces al trabajo en grupo para el paso número 2, de qué nos dice el Señor con el texto, qué me dice a mí personalmente. Ya vimos qué dice, ahora qué nos dice. Hola, bienvenidos nuevamente. ¿Cómo le fue? ¿Ustedes? Si quieren activar el micrófono y nos cuentan, no hay problema. Hola, hermano Peter. Felices de escucharlos. Sí. Ahora sí. Nos fue bien.
todos compartieron, una sola se me arrancó, pero no importa, después la voy a pillar. Todas compartieron, todos dijeron lo que era más significativo de la palabra. También se identificaron con personajes. La mayoría se identificó con el hijo mayor. ¿Ya? Y con el padre. Mira, yo hice una trampa, yo me identifiqué con los tres. Pero lo explico, porque en diferentes etapas de mi vida yo he ido cambiando. Cuando niño, cuando joven, a lo mejor fue un poco malilla, digo yo, por eso me confesaba, comulgaba. Después fui ese hijo mayor, ¿ya? Orgulloso, que siempre estaba peleando, sobre todo en la cuestión política y todo eso. Y ahora, que soy profesor tantos años, me identifico con el padre, por el amor a mis alumnos, por el perdón, a pesar que yo no soy quien para perdonar, pero siempre los recibo con los brazos abiertos, y si las tareas no me las hacen a tiempo, no importa, les doy más posibilidades. Estoy en esa etapa, en la etapa de abuelo, yo digo yo, porque con mi hijo, con mis nietos, trato de ser igual. Eso, bueno, compartir lo mío, pero hay mucha gente aquí que también tiene esas vivencias, pero estuvo muy bueno. Gracias, profe. Ya. No sé si alguien más nos quiere compartir de manera breve porque estamos súper... Sí, estamos la hora. Compartir. Oye, voy a compartir yo porque hasta el último me dijeron Hola. Ya, Lela. Vamos, tú puedes. A diferencia del grupo tuyo, nosotros, más que identificarnos, casi coincidió que ninguno se identificó, sino que dijimos lo que nos dijo la palabra. Yeah. Cada uno dijo, ¿qué me habló hoy día el Señor? Y en eso estuvimos todo el rato, pues yo no les voy a decir todo lo que cada uno, el Señor le dijo, pero también se acordaron de que cuando eran niños les dijo otras cosas, en la adolescencia, y hoy día te dice otras cosas. Pero fue muy bonito el compartir. Pero fíjate que curiosamente en nuestro grupo no hubo alguien que dijera, no, yo me identifiqué padre, esto, lo otro, nada, sino que ¿qué nos dijo hoy día el Señor? Y fue bien bonito el compartir. Eso, para que terminemos más luego. Sí, pues. Gracias. Muchas gracias. Ahora entonces vamos a seguir con el paso 3. ¿Está Peter por ahí? Ya, muy bien. Ahora después de compartimos la palabra de Dios y escuchamos la palabra de Dios, ahora vamos a un momento de oración. Y este momento vamos a agradecer a Dios porque nos ha iluminado y por todo lo que nos ha entregado en este momento de oración. Y también pedimos perdón al Señor por lo que hemos pecado contra Él y contra nuestros hermanos. Así que ahora les invito a un momento de oración. Y como dice San Agustín, tu oración es un coloquio con Dios. Y cuando lees, Dios te habla. Y cuando tú oras, hablas tú a Dios. Y Santa Teresa de Jesús nos recuerda en su autobiografía. No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Y Jesús nos ha dirigido en su oración y con su palabra. Y ahora respondemos a Jesús y dejemos que nuestro corazón abre con todo en efecto y en amor posible. Y dejamos un minuto para la oración personal.
ahora les invito a rezamos juntos. Esta oración es como el hijo menor. Levantaremos y volveremos a nuestro Padre. Me levantaré y volveré a mi Padre. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Un corazón contrito te presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. Me levantaré y volveré a mi Padre. Amén. Gracias, Peter, por este momento de oración. Y bueno, ya estamos finalizando. Como nos comentó el Padre Osvaldo, hay un cuarto paso, pero este cuarto paso es algo muy personal. Bueno, la Lección Divina, para que ustedes lo tengan súper claro, se puede hacer de manera comunitaria como lo hicimos hoy y también de manera personal. Pero el cuarto paso, que es la contemplación, va a quedar como esta tarea para la casa. Claramente una tarea que no vamos a poder revisar porque hoy día es el último encuentro, pero sí queremos invitarlos a que, como nos dijo el Padre Osvaldo, esto no termine aquí, que no sea como ya leímos, reflexionamos, oramos, listo, se acabó, sino que haya un poquito más allá. Como yo les dije cuando leí la lectura, seguramente Dios hoy nos sopló algo diferente a lo que habíamos pensado siempre cuando escuchamos esta lectura. Entonces también invitarlos a que ahora, después que nos desconectemos, cuando ustedes vayan a lo mejor a tomar once, a compartir con su familia, que pueda seguir dando vuelta a esta lectura, a lo mejor alguna palabra, a lo mejor alguna frase que les hizo ruido, y que podamos contemplar entonces a qué me invita Dios con esto. Porque claramente, como hemos dicho, esto es una escalerita, fuimos conociendo una palabra de Dios, orando, meditando qué nos quiere decir, pero esta palabra de Dios no se puede quedar solo en eso, solo en lo bonito que dice la palabra, sino también nos invita a un actuar. Y ese actuar es esta tarea que los queremos invitar a que puedan hacer en el transcurso de estos días. Y la verdad es que es algo muy personal, algo de ustedes con Dios que no vamos a poder compartir, pero que sí ustedes pueden tener este momento de intimidad con Dios y poder reconocer entonces, después de haber meditado, después de haber orado, a qué me invita Dios de manera concreta. A lo mejor tengo que cambiar algo, a lo mejor tengo que perdonar algo, o tengo que ser capaz de reconocer que me equivoqué como el hijo. Así que los invitamos entonces a que este cuarto paso lo puedan vivir en sus corazones. Y bueno, terminamos la sesión de hoy. También terminamos este ciclo de encuentros. Les agradecemos a todos los que se han conectado durante los 3 talleres, a su participación también, a quienes han estado con nosotros. Es muy rico verlos, no solamente leerlos, sino también poder verlos, poder ver sus caras, sus sonrisas, sus movimientos de cabeza y saber que estamos todos juntos a pesar de la distancia. Así que muchas gracias de verdad y le damos el pase al Padre Osvaldo para poder terminar la sesión de hoy. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que a ustedes y a sus familias los bendiga Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias y muy buenas noches.